Bueno, sean todos bienvenidos a mi lugar y esta semana, ¿cuántos saben que la enseñanza debe ser práctica? Yo creo que la enseñanza debe ser práctica. Hay veces sabemos mucha teología, pero poco de la vida, y la teología sin práctica es simplemente religión. Y hay algo que esta semana me movió duro y me impactó, y el título de nuestra enseñanza es ¿Se puede salir de la pobreza? Y sabe que ayer escuché una frase de un pastor que me impactó, un hombre que respeto mucho, y él dijo: la iglesia del primer siglo supo vivir bajo la pobreza y la persecución, pero de ahí para adelante no supo vivir bajo la riqueza. Eso me impactó. ¿Por qué? Porque la iglesia en Latinoamérica ha sabido vivir en la pobreza y en la persecución, pero no se arriesgan a vivir bajo la riqueza que Dios nos manda. Porque las iglesias en Estados Unidos y en Europa, cristianas, evangélicas, son bendecidas, son prósperas, porque ellos crecieron en una cultura donde la prosperidad se ve en todo lado, en cada lugar. Y nosotros como latinos tenemos que ir contra la cultura en cuestión de pobreza a riqueza. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional nos enseñó que entre más pobres mejor. Pero eso es irónico, porque ellos tienen catedrales grandes, su dirigente tiene anillos de oro que valen millones de dólares. O sea, es una contraidea terrible allí. Entonces tenemos que empezar a sacar todo eso que nos enseñaron mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esta cifra que daba el INDEC hay mucha gente que va a una iglesia y vive como pobre en la Argentina. Y no es justo que uno venga a Cristo y siga viviendo como pobre con todo lo que Dios nos ha dado por medio de la palabra. Y antes de empezar, quiero que ustedes vayan a Deuteronomio 15, y mientras que van a Deuteronomio 15, yo voy a leer dos frases que me impactaron. La primera es de Benjamin Franklin y dice lo siguiente, dice: la pobreza le priva al hombre de todo espíritu y virtud. Es difícil para un saco vacío permanecer derecho. Qué tremenda frase. Es difícil que usted con hambre pueda ser una persona virtuosa y recta y con un espíritu alegre, como dice la palabra. Pero otro hombre, Woodrow Wilson, dijo lo siguiente: ningún pobre puede alabar a Dios o querer a su vecino con el estómago vacío. Qué tremendas frases. Y es así. Y lamentablemente, ¿cuándo tú vas a poder ayudar a alguien si eres pobre igual que los demás? No vas a poder ayudarlos. Y muchos llegamos a la iglesia pobres. Y no es pecado llegar a la iglesia pobre, pero es pecado seguir en un estado donde Dios no quiere que nosotros estemos. En Deuteronomio 15, versículo 4 al 6, dice lo siguiente, versículo 4 al versículo 6, dice: no deberá haber pobre en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciosa posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entrega hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Mira, aquí nos da en Deuteronomio una luz, nos da una visión de lo que Dios quiere. Dios quiere que en el pueblo de Dios no haya gente pobre. Pero yo voy a decirles en medio de esta enseñanza por qué todavía algunos cristianos son pobres. Y la clave radica en esta escritura: porque no obedecen lo que Dios dice y anteponen cultura, creencias o economía secular o del mundo antes de lo que Dios dice. Y el Señor dice: no habrá pobre en tu pueblo. Y yo les pregunto, ¿cuántos han visto judíos pobres? ¿Cuántos han visto judíos pidiendo una? No. Y vamos a ver qué hace la comunidad judía, porque aquí mismo lo explica en Deuteronomio, cuando alguien está pasando necesidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. La Biblia nos dice que debemos vivir según lo que ella dice,
que no tengamos necesidad, sino que tengamos abundancia. En Génesis 1, 26 al 28, el plan de Dios era crear el hombre y que el hombre se fructifique, se multiplique, señoree, sojuzgue, domine. La Biblia dice que Dios te llamó para reinar en vida y nosotros debemos reinar en esta vida como hijos de Dios. ¿Sabe que Dios siempre me dice, yo no soy un Dios de norteamericano ni soy un Dios de europeo, yo soy un Dios de toda la tierra y mi economía es igual en todo el mundo? La diferencia es que hay gente que me cree y otra que no me cree. Y creo que en Latinoamérica tenemos que empezar a creerle a Dios y que Él es un Dios que nos prospera y nos bendice. Debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar más en lo que dice la Biblia que nuestra cultura y nuestra crianza. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi abuela me decía, ay, eso con los ricos no, esos barrios de ricos no, aquí nosotros con nuestra gente y allá los ricos. Y eso empezó a generar una barrera en mi mente. Y después Dios me fue llevando desde un barrio al sur pobre y humilde a un barrio clase media, a un barrio clase alta y a un barrio clase la más alta que puedes vivir en Bogotá. Y yo dije, mi abuela estaba equivocada. Vivir en este barrio es muy bueno. Y como pasé por todas las esferas sociales, entonces yo quiero que mis hijos vivan en un barrio como en el último que yo viví, porque se corren a menos riesgos. No es que uno sea clasista, porque yo sé de dónde vengo, pero sí sé dónde mis hijos van a correr menos riesgo. Yo sé dónde las niñas quedan menos embarazadas. Y gracias a Dios que pasé por esos estratos sociales para poder llegar y decir, bueno, esto es lo que yo quiero. Y Dios cambió mi mente, no solamente porque fui pasando de un barrio a otro barrio, solamente porque creí en Él. Y gracias a Dios tuve unos pastores maravillosos que me enseñaron la gracia y la verdad. Y cuesta horrores que la gente cambie la mentalidad. El problema es que muchas personas siguen en la pobreza viniendo a la iglesia porque no han cambiado su mentalidad. Es como si hoy tú tienes el último computador pero todavía manejas Windows 95. O estás buscando en este buscador de Netscape. ¿Cuántos se acuerdan de ese? ¿Sí o no? Todavía entras, ya está Google, hijo. Ya salió Windows 16, 17, no sé en cuál va. Estamos adelantados. Si vos todavía seguís con Windows 95, eres un troglodita, eres un cavernícola. Y hay gente que en lo espiritual y en lo emocional y en lo natural todavía vive con las cosas que no sirven. Yo usé Windows 95, pero ya no lo uso. Ya no sirve. Es obsoleto. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Aún el Windows 7, el Windows 10 ya está viejo. Vamos para adelante. Y la gente en la iglesia, el problema es que viene a la iglesia, tiene un estuche nuevo, pero tiene un programa viejo. Hay que cambiar el programa. Respecto al pueblo de Dios, es que no invertimos, escuchen bien, el tiempo necesario en la palabra de Dios. Cada día tú, en vez de estar viendo noticias y malas cosas y lo que no debes ver, roban, matan, pobreza, tú te levantas todos los días. Lo primero que debes invertir tiempo en la mañana es en la palabra de Dios. Todos los días te levantas, lee la palabra. Todos los días te levantas, alabas a Dios. Todos los días te levantas, pones tu día en las manos de Dios. Pero la gente promedio no hace eso. La Biblia dice que el 75% de la gente pierde el tiempo. Eso dice la parábola del sembrador. Por eso nos alertamos que el 40% sea pobre, pero nos arriesgamos a que sea más. Pero yo quiero que ustedes sean ese 25% que invierte en tiempo en la palabra de Dios, que todos los días están allí, todos los días están allí. La palabra dice, prestarás y no pedirás prestado. La pregunta es, ¿tenemos para prestar? ¿O somos de lo que pedimos prestado? ¿Será que nos sobra para prestar a otros? ¿O estamos llegando ahí al fin del mes rasguñando ahí? Nos falta siempre el centavo para el peso. En Efesios 1:3, no vaya allí, solamente le voy a leer. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. O sea, aquí la Biblia dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual y que ahora nosotros debemos vivir como bendecidos.
Y esto no habla solo de lo espiritual, también habla de lo natural. Y esta es una verdad posicional. Esta es una verdad, escuche bien, espiritual. Pero una cosa es nuestra realidad del día al día. Una de las palabras que me gusta que mis hijos no pronuncian bien en español es, ellos no dicen la realidad o realista, ellos dicen realístico. Porque en inglés traduce así. Y eso me pone a pensar siempre, una cosa es la palabra y la verdad posicional y donde Dios nos puso, y otra cosa es el día al día. Y esa verdad posicional, esa verdad que Dios nos dio, no va a ser real en nuestra vida hasta que nosotros no nos apropiemos de ella, no la tomemos y la hagamos real. Es nuestro trabajo traer esa cosa espiritual, esa verdad espiritual, esa promesa de Dios para mi vida y decir, yo la voy a poner por primero en mi vida, yo la voy a creer y yo voy a vivir como Dios dice. Y si Dios dijo que Él me bendijo, Él ya me bendijo. La pobreza no toca mi casa, la ruina no toca mi casa, la necesidad no toca mi casa, la enfermedad no toca mi casa, porque yo soy bendecido. Mire lo que dice el versículo 7 de Deuteronomio 15. Por eso les dije que no se fueran de allí. Dice, pero si hubiera israelita pobre en tu ciudad, si hubiese creyente pobre en tu ciudad, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. ¿Sabe? Tenemos una banda de tacaños evangélicos. ¿Pero por qué son tacaños? Porque son pobres. Entonces el pobre es tacaño. El rico no es tacaño. El pobre es tacaño. Y es tacaño porque no tiene. Entonces el Señor dice, si tú ves a alguien pobre en tu pueblo, en mi lugar, en Buenos Aires, en tu barrio, dice el Señor, no seas insensible ni tacaño. Pero hay gente que uno dice, vamos a hacer una brigada, vamos a hacer una campaña, vamos a llevar kits. Pero uno dice, vamos a dar comida gratis, y es el primero que está ahí en la fila. Porque el pobre quiere que todos le regalen. Pero el rico quiere dar. Esto duele, pero es la verdad. Dice, en cambio, sé generoso y préstale lo que necesiten. No sea mezquino ni le niegues un préstamo a alguien que por el hecho que se acerca el año de anular la deuda, si le niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable del pecado. O sea, cuando la gente pobre clama a Dios y tú has podido bendecirles y no lo has hecho, tú estás en pecado. Y hay veces nosotros decimos, no, yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no fornico. Pero tú haces la vista gorda a la necesidad de otros. Eso es pecado. La indiferencia es un pecado gravísimo. Y aquí Dios está diciendo, no seas indiferente, sé generoso. No hay cosa más linda que bendecir a los niños. No hay cosa más linda que poder ayudar a alguien pobre. Dice siempre, versículo 11, habrá alguno que será pobre en tu tierra. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando esta mujer regó el perfume en sus pies y Judas vino a reclamarle? ¿Qué le dijo Jesús? Judas, pobres van a ver. Pero esta mujer sabe qué es lo que es bueno. Dice, por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasan necesidad. Mire, cuando un judío está en crisis, cuando un judío empezó un negocio y le fue mal, la familia lo banca hasta que encuentra el propósito en su vida. En cambio, uno aquí en Latinoamérica va a pedirle un préstamo a la familia para empezar un negocio y le cobra más intereses que el banco. Los chinos se ayudan entre ellos. Los judíos se ayudan entre ellos. Aquí dice el Señor que a los pobres de la iglesia hay que ayudarles. Hay que darles una mano en lo natural, pero escuche, también hay que enseñarles principios que cambian sus vidas. Y ustedes tienen aquí todos los domingos una coaching financiera de las mejores del mundo.
Su pastora es una mujer que sabe muchísimo de finanzas y ella todos los domingos invierte 15 minutos enseñándote cómo ser alguien bendecido financieramente. O sea, tú tienes un coaching personal de finanzas todos los domingos. Si lo agarras y agarras lo que ella te enseña, créeme, no vas a ser nunca pobre. Principio tras principio, reglón tras reglón, mandamiento tras mandamiento. Ella se prepara sus series. Yo la mayoría de gente que veo que habla de finanzas, abre ahí como para pedir la ofrenda. O pasa el hermanito Pepe, a ver qué palabra tiene. No, esta mujer prepara todas las semanas. Porque ella se propuso que en mi lugar no hubiera gente pobre. Puedes ser pobre cuando entres, pero vas a ser rico cuando salgas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ser generoso con los que padecen necesidad. Por esto mi lugar hace el kilo de amor. Las campañas con los nenes. Cómo me gusta ir y predicarle a los niños, llevarles una alegría, llevarles un día de comida, peluquearles gratis, revisarles gratis, los doctores trabajando. Gloria a Dios por eso. Eso hace que nosotros seamos una iglesia generosa. Y nuestra primera clave cultural es la generosidad. Hoy en día estamos recibiendo cada principio de mes 100 kilos a 120 kilos. Pero dentro de poco yo pienso que eso van a ser toneladas. Cuando seamos miles, imagínense, yo voy a llamar a un gobernador, créeme, voy a llamar a un intendente, le voy a decir, che, el domingo necesito un acoplado ahí en la puerta de la iglesia y te lo voy a llenar. Todos nos van a mandar autos acá. ¿Cuántos creen que mi lugar va a bendecir a muchos? ¿Por qué? Porque si somos generosos, dice Dios, no vamos a ser pobres. Pero cuando tú eres tacaño y eres insensible, hijo, vas a seguir siendo pobre toda la vida. Hemos experimentado que casi siempre que hacemos una actividad, la gente que todavía vive en villa, la gente que todavía vive en barrios carenciales, son los que más dan hay veces. Esa gente va a ser muy bendecida. Pero para poder dar, primero debemos que tener. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Si ahora vos me pedís a mí 50,000 pesos, no tengo. Pues si me pedís 100, de pronto sí tengo. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Pero ¿sabe qué pasa? Si la iglesia no está siendo un factor social en la ciudad, es puro bla, bla, bla. La iglesia debe ayudar. La iglesia debe bendecir. La iglesia debe contener. Pero sobre todo la iglesia debe enseñar. Y estas cifras de esta semana que hicieron que Dios me diera este mensaje son alarmantes, escalofriantes, dolorosas. Mire qué tremendo esto que dice el incremento de la pobreza en Argentina. Hoy en día el 33.6% de personas son pobres y el 25.6% de los hogares son pobres. Eso es algo tremendamente duro. Yo no sé usted, pero yo después del jueves no pude comer tranquilo. Yo estaba comiendo y la comida se me quedaba acá. Esto es Infobae que da esta información. Se disparó el 33.6% y aumentó el 19% respecto al mismo periodo del año pasado. Mire, ¿y sabes qué? Mírame acá, te estoy diciendo, este informe no es la verdad. Porque ellos saben que estamos en elecciones. Yo, a ojo cerrado, y como viajo y conozco el cono bonaerense y la provincia, yo puedo decir que somos más del 40% de la gente pobre. Sé que ellos trataron de ser lo más honestos, pero yo sé que es más gente la que está pasando necesidad. Mire la siguiente gráfica. Según los datos emitidos este jueves, en la Argentina existe un 33.6% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. O sea, estos son los que viven por debajo, pero hay otros que están ahí rozando la línea. Dice que el 6.1% se encuentra en la indigencia. O sea, el 6.1% de la población de Argentina, son millones de personas, viven como indigentes. Eso es duro, hijos. Yo lloré.
Yo dije, Dios mío, ¿cuánto trabajo tiene la iglesia de predicar la verdad? Esta cifra en serio me molesta, me enoja. 13.2 millones de personas sufren la pobreza. 13.2 millones. O sea, es como si agarráramos todo Buenos Aires, y todo Buenos Aires, que somos, hablando del cono bonaerense, somos casi 14 millones, es como esos 14 millones son pobres. Y 2.800.000 son indigentes. Es como si agarráramos toda la gente de Capital. ¿Cuántos han viajado por Capital? Hay mucha gente en Capital, somos como 3,5 millones casi. Como 3,5 millones son indigentes. O sea, no son 3 pelagatos, son millones de personas que la están pasando mal. Y entre esos millones de personas, lo que más me molesta es que parte de ese porcentaje van a una iglesia los domingos. Eso me molesta. Quiere decir que los pastores no han hecho un buen trabajo. La pobreza golpea más en el cono urbano y en los chicos de 0 a 17 años, donde se vio un incremento de 44 al 51.7%. Y esta es la gráfica de Clarín. Ellos dicen que la pobreza en el 2010 era el 28.2, ahora es el 32.0, y la indigencia era el 6.4 y ahora es el 6.7. Es tremendo. Aumentó en el 2018 de 25.7 a 32, dice Clarín. 13 millones de personas viven como pobres. 6.7% viven como indigentes, más o menos 3 millones de personas. Eso es terrible. Hay 700,000 chicos nuevos que viven como pobres. 700,000. No son 3, son 700,000. O sea, según estas encuestas, uno de cada 2 nenes es pobre. Mire qué tremendo. Y hay veces nos quejamos y mire gente cómo está viviendo. Y me parte el corazón porque yo sé que esos niños no van a tener un buen futuro. Porque un niño con hambre, ¿cómo va a poder estudiar? Que los dos presenten una prueba para entrar a un trabajo, ¿quién va a ganar? Y nosotros no podemos estar insensibles diciendo, mi hijo está bien, ¿qué me importa? Mire, el día que un pastor no ve a su iglesia como uno de sus hijos, el día que un pastor no se duela de su ciudad, como yo veo a ese niño y yo digo, Dios mío, ahí está Ezequiel, ahí está Samuel, ahí está Luana, ahí, qué dolor tan terrible. El día que tú no sientas el dolor de tu país y de tu ciudad y de la necesidad y del hambre como tuya, ese día no eres un cristiano. Créame, yo estoy dolido. Yo le dije, Dios, ¿qué nos está pasando? Vino a mi mente Daniel cuando estaban allí en el cautiverio. Vino a mi mente Nehemías. Vino a mi mente Ageo. Y yo decía, Dios, necesitamos a Dios en Argentina. Necesitamos la palabra de Dios. No sé ustedes, pero para mí esto es terrible. Deuteronomio 27 y 28, léanlo en su casa, pero el versículo 27 y 26 dice, maldito el que no confirmare la palabra que está en la ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo, amén. Escuche bien, aquí la palabra de Dios está diciendo que el que no haga la ley será maldito. Y antes de explicar lo que voy a explicar es cuál es la maldición de la ley. Usted debe saberla. La encuentra en la ley, la encuentra en el Pentateuco y la encuentra en el Antiguo Testamento. La maldición de la ley habla de 3 cosas: pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Entonces la pobreza no es un problema social, es maldición. La enfermedad es maldición. Y la muerte espiritual es maldición. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia cuando ve eso? Orar y actuar.
Gálatas 3:13, quiero que vayan allí conmigo, es tremendo. Y versículo 14, Gálatas 3:13 y 14 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado de la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu prometido. Escuche bien, vuelvo a hablar, esta es una verdad posicional, pero demanda de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Puede que hayamos llegado pobres al evangelio, pero ahora tenemos una promesa, que Él nos va a bendecir como bendijo a Abraham. Y si usted lee Génesis 12, Génesis 13, Abraham era riquísimo. Abraham no era un pelagato, era riquísimo. Y si usted ve la vida de David, era rico. Y si usted ve la vida de Salomón, era rico. Y fueron ricos y fueron bendecidos. Debemos empezar a cambiar la historia de la pobreza de nuestra ciudad. Pero eso no va a cambiar si primero no cambiamos la historia de nuestra familia. Y eso no va a pasar si no cambiamos primero la historia de nuestra vida. Yo cuando llegué a la iglesia, yo vivía en un barrio clase media. Y nuestra iglesia estaba ubicada como en un sitio como en esto, en un lugar barrio clase alta. Y al principio a mí me chocaba, yo decía: esta gente cheta, crecida, agrandada. Y yo me iba con los pobres en el colectivo, hablando y diciendo: uy, qué gente tan agrandada. Y un día Dios me dijo: el problema no es la gente, el problema es tu mente. Y entonces yo empecé a hablar con la gente más rica de nuestra iglesia. Hoy en día son mis amigos. ¿Por qué? Porque el problema no era la gente, el problema era mi mente. ¿Sabe? Tienes que cambiar la mentalidad, y eso es uno de los trabajos más difíciles para un líder que tiene visión. Sacarle de usted todas esas cucarachas que le metieron. Pero la Biblia dice en Juan 8: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Aquí les voy a dar claves para salir de este flagelo de la pobreza. Aquí le voy a dar clave. La primera clave, escríbala allí, la primera, esta es la más importante. Sin esta, todo ser humano, aunque tenga más plata que Bill Gates, es pobre. La primera clave para salir del flagelo de la pobreza es conocer al Señor Jesús. O sea, si usted tiene millones, Audi, Ferrari, Lamborghini, y usted no tiene a Jesús, usted es pobre. Segundo, aquí es donde tenemos problemas los argentinos. Que se congreguen. Escríbalo allí, que se congreguen. Que sean disciplinados y constantes con el caminar de Dios. Disciplinados, escriba esa palabra, y constantes. Hay gente que yo conozco por lo general y me dice: yo un día fui, pero luego me alejé, me di una vuelta, un tour en el mundo. Y yo le digo a la gente: yo desde que recibí a Jesús nunca más quise ir atrás. Fui constante, fui disciplinado con Él. Cuando era miembro de nuestra iglesia, hacían reuniones 6 veces a la semana, 6 veces estaba en la iglesia. Hoy en día la gente solamente viene el domingo y se queja y falta. Y después dice: yo quiero salir de pobre. Hijo, no se puede así. Que conozcan a Jesús, que todos los días inviertan tiempo en conocerle, en amarle, en obedecerle. Mire, los pastores en mi lugar hacemos todo lo humanamente posible. Te enviamos un devocional, te enviamos una palabra, estamos comunicándonos con ustedes por el WhatsApp, le activamos la emisora todo el día, le decimos que leer, tenemos instrumentos para que usted pueda ser bendecido, tenemos los grupos conexión. Pero es tu trabajo congregarte, ser disciplinado. Eso es clave, no se olvide, eso es clave para salir de pobre. Congregarte siempre, no hay excusas, no hay cumpleaños, no hay 15, no hay 20, no hay 30, no hay matrimonio, no hay el cumpleaños, nada nos alejará del domingo con el Señor. Domingo es día del Señor, pare de contar. Segunda de Corintios 8:9, escríbalo allí, dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerse ricos.
Pero cuando yo esta verdad posicional la hago real en mi vida, o realística, como dicen mis hijos, me gusta esa palabra. Cuando la hago realística, cuando conozco al emisor del mensaje. Y eso no se conoce solo viniendo los domingos. Eso se conoce cuando se conoce a Jesús. Una cosa es ir a una iglesia, otra cosa es conocer a Jesús. Totalmente diferente. Tercero, que se quiera aprender más y más de ese Dios en el cual he creído. Empezando por el fin de con Dios, Elit, Sebar, Kit, Sebar. E invertir en Biblias, en libros, en música cristiana. O sea, el querer invertir, prepararme, estudiar en las cosas de Dios para conocer a Dios. Estudiamos para ser profesionales, estudiamos para aprender un oficio y no queremos hacerlo para conocer a Dios. Por eso en Zacarías 4 dice: mi pueblo perece porque le falta. ¿Y por qué le falta conocimiento? Porque prefiere estar viendo novelas. Me acuerdo que le dije a un hermano: léase la palabra. Ay no, pastor, yo estoy viendo Moisés. Yo vi un capítulo y eso es lo más antibíblico que hay. Hoy está la Biblia en audio, hoy se la ponen en dibujitos. Mírenos, prepárese. Pero le metemos más a la carne y al alma que a Dios. Mire, nosotros con su pastora hemos estudiado 9 años teología. Hemos hecho el seminario, hemos hecho discipulados, seminarios, hemos estudiado, nos hemos preparado, nos seguimos preparando, seguimos estudiando. ¿Por qué? Porque lo que hoy en día tenemos no es gratis. Tenemos que bajarnos de esa nube, porque piensan algunos que eso es con recibe, más, tócalo, llénale la cabeza, que crezca. No, hijo, eso no funciona así. Usted no puede confiar en quien no conoce, y usted no puede conocer a Dios si no lo estudia. Uy, gracias por su entusiasmo, ahí los perdí a la mitad. No, pero quieren es recibe, más, tócalo, uy, que se le llene la cabeza de fe. No, no funciona así. Tú no puedes confiar en quien no conoces. Necesitamos conocer a Dios. Sus pastores han pagado un precio alto para llegar a tener el nivel de fe que tienen. Mis pastores han pagado un precio alto para llegar a ser quienes son. No es solamente conviniendo el domingo y recibe. Que estudiar en la semana, que meterse con Dios. Cuarto, que todos estudien, que se preparen. Ojo que esto que voy a decir no lo debería decir, pero lo tengo que decir. Que los niños vayan todos los días al colegio y todos los días a la facultad. ¿Cómo es posible que niños de gente que viene a la iglesia pierdan el año por faltas? Papás irresponsables. Están creando una manada de pobres en su casa, trayendo maldición y pobreza a su casa. Mi hijo no va al colegio si no es porque realmente está que se muere. Pero luego yo me entero, no, perdió por faltas. ¿Cómo? ¿De que no quería levantarse? No quería levantarse. Ay, Dios mío, doña Alicia, mi abuelita, donde usted le dijera que no fuera a ir a la escuela. Ay, Señor, Santa Biblia purísima, ¿oyó? Le metía, lo bañaba con agua fría, le daba 3 tablazos donde debe ir. A mí, gracias a Dios, ninguno de mis hijos dice no quiero ir. Les gusta, aman su colegio. Pero si llegara alguno a insinuar, el espíritu de doña Alicia me agarra. Y después crecen esos niños, adolescentes y jóvenes y dicen, pastor, órale, pastor, órale. Pastor, órale, ¿qué? ¿Qué órale ni qué órale? Irresponsable usted. Entonces quiere venir a que el chamán le solucione el problema. No soy un chamán, soy un pastor. Eso era en la Umbanda, pero aquí no es la Umbanda. Uy, estoy agresivo, perdón. No, pero es que hay que erradicar la pobreza, hay que hablar como es. Mire, que todos los días los niños vayan al colegio y a la facultad, que sean proactivos, que sean recursivos. Yo empecé a trabajar cuando
A los 6 años, y gloria a Dios que empecé a trabajar. Mi familia, todos somos recursivos, todos somos proactivos. Escuche bien, que todos sean disciplinados, persistentes, apasionados, con ganas de salir de pobres. A mí me gusta cuando mi hijo Samuel me dice: papá, yo te voy a pagar esto y yo te voy a ir. Yo, amén, aleluya. Y lo estoy preparando, no para que me paguen ni me compre, pero sé que va a ser muy bendecido. Me gusta cuando me preguntan: ¿y a cuánto está el dólar? ¿Y por qué sube? ¿Y por qué baja? Y explícame lo de la inflación. Un niño de 11, de 9 años me está preguntando lo que otro no quiere preguntar. Pero que sus hijos trabajen, pónganlos a hacer algo en vacaciones. A mí en vacaciones me llevaban a trabajar. Y si no me iba a trabajar, me ponían a arreglar la casa. Ay, no, el niño es que se acostó a las 4 de la mañana jugando en la Play. Y se levantó al mediodía enojado porque tenía hambre. ¿Vio por qué la gente es pobre? ¿Ya entendió? Estoy hablando de gente de la iglesia que es pobre. Usted ve estos síntomas en esas casas. Pero ¿por qué yo coloqué primero el estudio de la palabra y no el estudio secular? Porque también va al otro extremo de gente que cree que lo más importante es que su hijo sea un doctor, un ingeniero. Y si usted piensa que lo más importante en la vida es que su hijo sea un doctor, un ingeniero o alguien importante, usted está metido en algo que se llama, eso lo dijo el apóstol Juan, no yo, gnosticismo. El gnosticismo es que es más importante el conocimiento y la sabiduría. Pero nosotros no somos gnósticos, nosotros somos cristocéntricos. Entonces para mí es más importante que mi hijo conozca a Dios, camine con Dios y viva con Dios, y después lo otro. Porque la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si con todo y eso perdiere su alma? Hay gente que obliga a los niños: usted tiene que ir al colegio, tiene que ir a la facultad y debe prepararse. Y el domingo le dice el pibecito de 16, de 15: no quiero ir a la iglesia. Bueno, quédate. Quédate. Ese niño se puede ir al infierno. Está primero, lo primero. Y vamos a un punto que también nos duele un poquito. El quinto: que seamos fieles en los diezmos, en las ofrendas y en las primicias. ¿Usted quiere erradicar la pobreza de su casa? Ya le di 4, le voy a dar otra, quinta. ¿Y por qué se lo voy a dar? Porque es tremendo. Vaya conmigo a 2 de Corintios 8. Vaya que usted necesita leer esto. 2 de Corintios 8. Yo creo que el otro domingo voy a hablar otra vez de este tema. Tengo mucha más palabra para dar. No sé si por ahí unos 3 domingos más, pero voy a ver cuánto Dios quiere. Pero 2 de Corintios 8:1, escuche bien, ellos son una iglesia que está pasando pobreza, pero mire lo que hacen en medio de la pobreza. Ahora quiero, vamos a leer hasta el versículo 5. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan en abundancia de alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues pudiendo dar fe, que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por buena o por propia voluntad. Nos suplicaron. Mire qué tremendo, esta gente aguantando hambre, pobre, necesitada, y le agarraban el pantalón al apóstol Pablo, y dice la Biblia, y les suplicaron. ¿Qué hicieron? Les suplicaron. ¿Qué les suplicaron? ¿Qué les suplicaron? Una y otra vez. Diga conmigo, una y otra vez. No fue una como, ay, déjeme dar. Y entonces el apóstol Pablo le dijo, no. Entonces, bueno, sí, yo quería a Dios. No, una y otra. O sea, hasta que el apóstol no dijo sí, le suplicaron. Porque la excusa de la gente es que no tengo. Es el engaño del diablo. Por eso siguen siendo pobres. Todos nosotros tenemos para dar. Porque todos nosotros somos fructíferos y nos tenemos que multiplicar, dice la Biblia. Entonces dice que una y otra vez le suplicaron.
tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Vio lo que dije, el primero entregarse al Señor y a nosotros tal como Dios quería. O sea, ellos ahora no solamente recibieron a Jesús, no solamente se llenaron de la sabiduría de Dios, no solamente conocieron a Dios, sino que ahora dijeron, para salir de esta pobreza tan horrible, para salir de este 40% de pobres, debemos dar. Déjenos dar. O sea, ellos dieron de su pobreza, dieron de lo que no tenían. Cuando yo leo esto, yo digo, wow, Dios mío, qué tremendo lo que esta gente hizo. Y algunos dicen, ay, pero a Dios no le importa el dinero. Mire cómo es de tremendo lo que esta gente hizo. En Hechos capítulo 16, no vaya allá, escriba el versículo 9 al 10. Pablo iba a ir a otro lugar y esa noche tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. O sea, de donde estaban sembrando. Cuando Pablo iba a ir a otro lugar, el Espíritu Santo le da una visión y ve un hombre que está en el lugar que tiene necesidad y le dice a Pablo, ven y ayúdanos. ¿Por qué usted cree que Dios desvió a Pablo? Por la generosidad de esta gente, porque querían salir de pobres, porque necesitaban conocer principios de prosperidad que tenía Pablo. Y dice la Biblia, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Y la buena noticia dice que Dios nos ungió con el Espíritu Santo para liberar a los pobres, para liberar al cautivo, para traer buenas nuevas. El Espíritu Santo está sobre mí, dice Lucas 4, 18 y 19. Pablo viene a predicarles a ellos. Pablo viene y les enseña a ellos. Estaban pobres. Pablo viene y les trae la palabra ahora. Les enseña principios. Vaya conmigo ahora a Filipenses 4 y usted se va a dar cuenta qué hace Dios cuando usted dispone un corazón generoso en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, y usted empieza a obedecer. Recuerde Deuteronomio lo que hablamos. En Deuteronomio dijimos, no habrá en tu pueblo pobre si obedeciere. ¿Por qué la gente en la iglesia es pobre? Porque la gente en diezmos, ofrendas y primicias, perdónenme la palabra, se hace el gil. Y esta es la frase más evangélica que he escuchado. Dios conoce mi corazón, que yo quería dar. Mentiroso. Dios pone el querer como el hacer. Cuando uno quiere, uno da. Yo me acuerdo mis primeros diezmos y mis primeras ofensas. Yo digo, eran diezmos y ofensas los primeros. Yo no tenía mucho, era un estudiante de universidad, de facultad. Pero hoy en día damos muchas veces el 30 y el 40% mensual al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 19 dice, de todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, esta es de la región de Macedonia, ustedes fueron los únicos, diga conmigo, los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia, y ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes enviaron por medio de Epafrodito. ¿Y qué más sigue diciendo allí? Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Qué tremendo lo que es la ofrenda, ¿no? Cuando la gente entiende que la ofrenda es adoración, no es insensible ni tacaño, es generoso. Porque cuando tú sacas el dinero que es de Dios, porque ni es tuyo, y tú decides en tu corazón decir, Señor, esto es tuyo, tú estás alabando, tú estás adorando, pero también estás diciéndole a la maldición de la pobreza, fuera de mi casa,
fuera de mi grupo Conexión, fuera de mi iglesia, fuera de mi barrio, fuera de mi ciudad, fuera de mi vida, fuera de mi familia. Versículo 19 dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea, Él suplirá todo lo que ustedes necesiten por su generosidad. A algunos solo les gusta el 19, pero hay que leerlo desde el 10. Realmente me duele escuchar esto, leer esto o recibir mensajes como este. Escuche bien. Esto me lo enviaron por el WhatsApp. Hoy voy a orar por deudas para que haya cancelación sobrenatural. Tráeme todas las boletas que tenga o las facturas o la cantidad de deuda anotada en un papel en blanco. También anota en papel blanco todo proyecto de negocio y currículos. Y proponete traer 3 endeudados que Dios pagará sus deudas. ¿Sabe esto? Esto no es el evangelio. Esto es puro chamullo. Yo creo en prosperidad. Yo creo que Dios puede mover gente que te bendiga. Yo creo que Dios puede hacer que gente te deposite en tu cuenta dinero. Yo creo eso. Pero yo también creo que Dios es un Dios de orden. Y que si tú has agarrado tus tarjetas de crédito y las has mal usado y estás en deuda, Dios te puede sacar una vez, hijo. Dios te puede sacar 2 veces, pero Dios no te va a sacar toda la vida. Esto es un evangelio que a la gente le gusta. Esto es pura fruta. O sea, ven, trae tus deudas, escríbelas. Y yo creo que sí, hasta cierto punto. Yo creo que esto no es el evangelio. Porque es: yo me he metido en deudas, tú págalas. Eso es irresponsabilidad. Yo sé que ese mensaje a algunos les gusta. Trae las deudas, escribílas, trae la boleta. Nosotros creemos y oramos por tus currículos. Nosotros creemos que Dios te va a abrir puertas. Nosotros creemos que Dios puede pagarte la deuda, pero te enseñamos cómo no endeudarte. Yo creo en prosperidad, en milagros financieros, pero también creo que Dios es un Dios de orden. Mire, el evangelio no es magia ni brujería. No somos chamanes ni brujos, somos ministros de Dios. Un día un pastor me dijo: es que al argentino no le importa que usted le enseñe. Él quiere que usted le ore por el pañuelito, que lo unja con aceite, que lo sacuda de aquí para allá, que le pegue con el saco y ya va a estar contento. Y eso es lo que yo he visto que a la gente le gusta. Pues yo no quiero ser un ministro incompetente. Yo tengo un pastor que está por encima mío, que es un pastor de pastores. Y yo no quiero que la gente diga que yo soy bueno porque simplemente lo tengo ahí. Yo escribía en Facebook esta semana: yo sé que a la gente no le gusta que le digan que tiene que ser disciplinado. No le gusta que le diga que debe leer. Un coaching, un CEO como nosotros, lee por lo menos 36 libros al año. ¿Cuántos libros está leyendo al año? Nosotros leemos la Biblia varias veces al año. Damos muchas clases al año. Nos preparamos para conocer más a Dios. Pero hay veces no lees ni la Biblia en un año. Y yo sé que no es fácil decir lo que debes hacer cuando hay una sociedad que quiere todo gratis. Pero mi trabajo no es lanzarle frutas a ustedes ni que ustedes me quieran. Mi trabajo es decirle cómo vamos a solucionar el problema. Y el problema lo solucionamos de esta manera: recibiendo a Jesús, conociendo a Jesús, preparándonos para conocerle más a Él, preparándonos en lo secular y dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Cuando tú das el diezmo, garantiza lluvia. Cuando das la ofrenda, garantiza semilla para sembrar y pan para comer. Y cuando das la primicia, sellas los otros 11 meses. Es tremendo. En tercera de Juan versículo 2 dice que seas prosperado en todo. Pero el espíritu religioso dice lo siguiente, escuche bien. Dice: con lo poco pero bueno y honrado. ¿A usted no le dijeron eso? Es mejor pobre y honrado.
que rico y ladrón. No. Yo quiero ser rico y honrado. ¿Cuántos creen que podemos ser rico y honrado? Olvídate de pobre. Yo quiero ser rico y honrado. Pobre, no puedo decir, pero ya sabe quién. Pero ¿qué dice ese versículo realmente? Tercera de Juan 2 dice, amado. Mire lo que el Señor te dice, amado. ¿Cuántos amados hay aquí? Yo deseo que seas prosperado en todo. O sea, yo deseo que entre ese 40% no estés tú, sino que tú seas la salida y la ayuda del 40%. Que tú estés teniendo para dar ese 40%. Hay gente que me dice, ay pastor, es difícil evangelizar. ¿Cuál difícil? Tenemos 40% de la Argentina en problemas. Abre tu boca y siembra en personas. Bendice gente. Ve y llévale un mercado a esa persona en la semana que no tiene para comer, invítala al domingo y aquí va a estar. Pues ¿sabe qué dice el cristiano evangélico pobre? Estamos orando por ti. Sí, pero tiene la panza vacía. Ore, pero vaya y le da comida. Esa gente no necesita Biblia, necesita comida y luego Biblia. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es fe muerta. Pero eso es otra prédica. Pero el Señor dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. En todo. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. El problema es que tu alma muchas veces no prospera. Mucha novela, mucha noticia, no, llena tu alma con Mi Lugar Radio, llena tu alma con la palabra, llena tu alma con alabanzas, llena tu alma con las prédicas, llena tu alma con Dios, llena tu alma de Dios y habla lo que Dios dice que debes hablar. No se trata de óreme, no se trata de eso. Se trata de cambiar la mente. Porque si no van a estar manos vacías en cabezas vacías. Y por mucha gente se va de la acción diciendo, yo fui y le pedí a Dios y Dios no. No, es que Dios no está en la obligación de darte nada. Él ya te dio la palabra. Dios no es tu bombero ni tu mozo. Dios es Dios. Y merece un poquito de respeto. Dios no está para tapar tus incendios. Dios ya te dio la palabra para que no tengas incendios. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, pero escuche bien, el espíritu religioso lee esto y dice, pobre pero honrado. ¿No escucha esa frase? Prefiero ser pobre pero honrado. Pobre pero honrado tu abuela. Yo quiero ser rico y honrado. ¿Cuántos dicen amén? Mas sabiendo que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, yo quiero ser rico y honrado. Que tú no seas uno más afectado, sino que tú seas la solución del 40. Dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el Señor dice, entre más me conozcas, entre más confíes en mí, entre más relación te tengas conmigo, yo te voy a prosperar. Vas a ser bendecido para bendecir. Prestarás y no pedirás prestado. Aleluya. Wow, esto está buenísimo. Yo quiero darle al Señor algo con lo que Él pueda obrar en mi vida. Quiero estar de acuerdo con Él siempre. O sea, si el Señor dice, Edison, eres bendecido, yo digo, soy bendecido. Vamos a ver si entendieron. Mi lugar eres bendecido y mi lugar dice, medio. El Señor dice, mi lugar eres bendecido y mi lugar dice, el Señor dice, yo te he perdonado y mi lugar dice, soy perdonada. Eso. El Señor dice, eres justo y mi lugar dice, soy justa. Él dice, eres sano y mi lugar dice, soy sana. Y Él dice, eres rico. Soy rica. Y mi lugar que dice, soy rico. Soy bendecido. Escucha bien.